que se suba Sí, directo. sí, porque después como para yo mandarlo, creo que sería difícil. Va a ser Ahí está atado. grabando. Sí, Ya, no, bacán. pero ahí está grabando. Mi vecino martillea todo el día. Pero eso, esa es la otra opción. Vamos a ir grabando las clases, como en caso de que se les caiga el internet o cualquier cosa, puedan entrar a ellas después. Ya empecemos con la nueva prueba, que también es bastante extraña. También pensamos que no íbamos a hacer clases este año, porque iba a haber PSU, después no, y después apareció esta prueba media improvisada de transición. Igual encuentro bueno que se disminuyeron los contenidos, así que igual está más enfocado a como a la habilidad de lectura. Se supone que también iba a haber como escritura, pero ya no. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ver el temario para que sepan ustedes más o menos qué vamos a estar viendo durante estos meses y cómo nos vamos a ir organizando. Ya, miren. Esto es lo que va a incluir este año. Es mucho menos materia que el año pasado porque se eliminaron 2 ítems. No está ni plan de redacción ni conectores. Ya están textos literarios. En los literarios están las narraciones y las obras dramáticas. Se eliminó poesía. Bueno, y al lado está el desglose. No lo vamos a leer todo porque que latero, pero es lo que vamos a ir viendo. Más que nada cómo se organiza la estructura de los textos, los temas principales, los personajes. Oh, se hizo como rebote de sonido. Fabi, tienes el micrófono apagado. Otra vez. Ahí sí, es que había un Sí. micrófono abierto, pero lo apagaron. Ya, bacán. Y en los no literarios, de nuevo lo mismo, hay textos expositivos y argumentativos. Y los de medio de comunicación masivo, que por lo que vimos por la publicación nueva del DEMRE, parece que van a tener como más importancia que otros años. Y lo otro que se evalúa son el vocabulario. Pero eso sería toda la materia. Y esto lo publicó el DEMRE ayer. Se los queríamos mostrar porque son el nuevo tipo de pregunta. Y esto venía acompañado con un texto que explicaba que estas nuevas preguntas iban a estar adecuadas, los nuevos textos que iban a estar dentro de la prueba iban a estar como adecuados para un lector como tú como un joven que tiene acceso a internet. Con la Fabi decíamos como para los millennials. Entonces se supone que estos textos nuevos van a ser mucho más multimediales, multimodales. No sé cuál es la diferencia entre multimedial y modal, pero es como que van a incluir más cosas, van a tener más, por ejemplo, pues un afiche. Igual en otros años la PSU habían afiches y eso, pero se supone que ahora estos textos van a estar como más cercanos a ustedes. Como que dice que no es tan necesario así como tener como un gran bagaje cultural atrás, ni mucha experiencia, sino como que iban a ser textos más cotidianos. Cosas que encontramos en internet, que leemos como en revistas, más cercano. Ah, y lo que les iba a decir, que les voy a subir esto después, se los voy a mandar para que lo respondan y la próxima semana le damos la respuesta, porque tampoco están publicadas, así que todos los vamos a responder. Ya, miren, Sí, antes de empezar como... ¿Cómo? sí, es que quería hacer una acotación, como que el criterio de la multimodalidad apunta a las distintas formas en que podemos comprender y la multimedialidad son los distintos recursos mediante los cuales comprendemos, como el internet, el texto impreso y todas esas cosas. Era como hacer esa acotación. Gracias. Para mí, como en mi cabeza eran como muy parecidos, eran como lo mismo. Gracias. En el fondo es lo mismo, casi lo mismo. Igual, antes de empezar como con la materia de lleno, quería hablarles un poquito, muy poquito, acerca como de la prueba, que a mí me pasó muchas veces, igual el año pasado, incluso yo lo dije, quizá ustedes lo dijeron, que la prueba de lenguaje es como solo leer, y por eso mismo no hay que estudiar ni nada, porque todos leemos, todos somos hablantes del español, tenemos esta habilidad de poder entenderlo, de hablarlo y de leerlo.
de escribir también, pero, pero eso no necesariamente significa que nosotros adquirimos ciertas habilidades como más en profundidad, sino como, claro, todos somos ocupantes de una lengua, pero no por eso va a ser tan sencillo. De hecho, como que la PSU nunca tuvo puntajes nacionales completos. Ya, pero más que nada es como para intentar explicar que las clases, como todo lo que les vayamos diciendo, no es como que ustedes tengan que aprenderse de memoria cuál es la estructura de un texto narrativo o cuáles son los personajes más recurrentes en una obra dramática, como que eso no es relevante porque no se los preguntan directamente. Pero lo que sí es relevante es como tenerlos en cuenta para poder ponerlos a disposición cuando ustedes estén intentando entender un texto, más allá de solamente lo explícito que está ahí. Bueno, ahí lo vamos a ir como asociando a todo lo que vamos a ir viendo durante la clase. Ya, la nueva prueba de comprensión lectora es de comprensión lectora en su totalidad, solo que el vocabulario como que va preguntado aparte. Entonces, lo primero que vamos a pensar es como, ¿qué es la comprensión lectora? Bueno, lo que es lo que aparece acá, que finalmente es una habilidad que se adquiere de la vida y se perfecciona con la práctica de la lectura. Igual todos la tenemos al ser hablantes de esta lengua, entonces tampoco es como algo tan alejado. Ahora mismo estamos utilizando esa habilidad para poder comprender el PowerPoint que les estoy mostrando. Y también es una destreza que se basa en el dominio de un conjunto de habilidades básicas que se requiere para comprender los textos. Y sobre esto mismo quería como preguntarles a ustedes qué entienden por un texto. No sé si alguien tienen alguna idea, la que sea, ninguna es mala. Parece que sí puedo ver el chat. Palabras, sí. Pero todas las palabras son textos. Un conjunto de palabras expresando algo. Súper. Informando. Tiene que tener coherencia, es súper importante. Un párrafo, sí. Explicando alguna idea. Enunciados que componen un documento. Tiene que tener una estructura. Ya, súper. Bacán. ¿Tienen una idea También igual pueden bastante? participar por el micrófono. Sí, también si quieren abrir su micrófono. Algo que tiene coherencia y cohesión, sí. Es fundamental la coherencia y la cohesión. Bueno, parece que nadie quiere abrir su micrófono, así que vamos a seguir. De hecho, sería mucho mejor si pueden abrir el micrófono como para nosotros no estar tan solas, sobre todo la partida de ahora, porque tuve que apagar la cámara porque no me conecta bien el internet, Sí, pero no, tranqui. sería De hecho, te estaba seguir. mirando para hacer la clase y ahora como que no Perdón. miro la luz verde. No, tranqui. La sintaxis. Em, ¿Cuál es la sintaxis, Fabi? Perdón, casi me he hecho, cerramos en la 1. La sintaxis se refiere al orden que existe dentro del mismo, De la de una oración. oración, por ejemplo. Está el criterio sintáctico, que es ese, por ejemplo, que vayan de una forma más coherente, y el semántico, que refiere a los significados, que toda la oración en global tenga un cierto orden en cuanto al significado. Eso mismo. Igual eso lo vamos a ver hoy. Ya, entonces igual yo encuentro que están súper sus intervenciones. Entonces, para temas prácticos, vamos a entender el texto como el resultado del proceso comunicativo. Y el proceso comunicativo básico es el que vemos en los monitos ahí, que para que exista comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y alguien que reciba ese mensaje. Igual vamos a ir viendo más detalle de lo que es un texto, pero para términos básicos es eso, es como el proceso, o sea, el resultado del proceso comunicativo. En la Pero también es importante considerar que un texto no solamente es escrito,
sino que también puede ser oral y puede incluir muchas otras cosas. Nosotros podemos leer películas, podemos leer pinturas, colores, la misma tipografía, o por ejemplo, con el ejemplo que subió el DEMRE, el hecho de que ciertas letras tengan sean más grandes que otra, o la disposición en que está, todo eso se lee por medio de una situación comunicativa. Entonces, de la misma manera, genera diversas interpretaciones. Y esto se conecta mucho con lo mismo de que la nueva publicación de la pregunta nueva es que estos nuevos textos van a ser multimediales y multimodales. Quiere decir que un texto ya no solamente se restringe como a algo escrito, no es solo un libro o una publicación, sino que es prácticamente todo lo que nos rodea. Nosotros podemos leer muchas cosas. Podemos aplicar estas mismas técnicas a otros eventos comunicativos. Me pone nerviosa esto como de hablarme a mí misma. Ya, los niveles de análisis que vamos a ver y que evalúa el mismo DEMRE es el tema de la información directa, que sería lo explícito. Solamente es como lo que está en el texto, lo que nos dicen, no sé, como... No requiere mayor interpretación, a diferencia de una información indirecta que necesita que el emisor tenga un hábito de lectura y que pueda, como a través de su propia experiencia y de su como experiencia con el mundo, pueda aportar su conocimiento a ese texto y generar una interpretación o algo que va como más allá de solamente la información explícita. Miren, acá está. Lo importante es la experiencia del lector. Voy a leer esa cita igual. Que la información entregada por cada texto es necesaria, pero no es suficiente para responder todas las preguntas. Se requiere también de que el estudiante aporte su propia información, lo que les decía, es decir, su experiencia de lector. Y uno de los ejes a evaluar de la prueba nueva que aparecía en el cuadrito que les mostré es evaluar y reflexionar. Y para poder evaluar y reflexionar se necesita más allá que solamente la información explícita de un texto. Ya, no me acuerdo quién fue que dijo que párrafo era parte de un texto, pero efectivamente lo vamos a considerar principal del texto. Y esto nos va a ayudar como para poder entrar a los textos que nos van a presentar en la prueba. Como el texto es una configuración lingüística que resulta de un conjunto de operaciones que conectan oraciones individuales, ya, yo me acuerdo que cuando escuchaba la palabra lingüística como que me asustaba y sonaba súper complicado, pero no es complicado, es como lo que se relaciona con el lenguaje solamente. Y como es una configuración lingüística, posee también ciertos elementos constituyentes básicos que se reconocen por su autonomía semántica y son en diversos grados. Esto puede sonar complejo, pero es solamente para entender que dentro de la estructura de un texto podemos encontrar el párrafo y el enunciado. El párrafo sería la unidad mayor, que está constituida por enunciados, que son la unidad mínima de significación comunicativa. Un enunciado no necesariamente es una oración, pero podemos pensarlo como lo mismo. Y el párrafo sería como el conjunto de oraciones, pero que tienen que tener un sentido, una coherencia. Y también tienen que tener una idea principal. Porque también muchas de las preguntas de la prueba, iba a decir PSU, de la prueba nueva, es encontrar cuál es la idea principal de un párrafo, de un texto. Entonces, tener en consideración cómo se estructura un párrafo es importante. Entonces, para poder reconocer la idea principal de un párrafo, podemos hacer uso de las siguientes preguntas. ¿De qué o de quién se habla? ¿Qué sería el sujeto de la oración? ¿Qué es lo que se dice sobre ese sujeto? ¿Qué sería el predicado? Y si se suman ambas respuestas, se obtiene la idea principal del párrafo. Igual esto es una idea como muy básica de la manera que podríamos como sacar información de un párrafo, pero nos va a servir porque igual nos guía. Es como de quién se habla y qué se dice de esa persona que se está hablando, de ese objeto o situación. Igual me pueden ir interrumpiendo si no van entendiendo algo. Es que no me aparece como no me notifica los mensajes. Bueno, pero nadie ha dicho nada, creo. Acá hay un ejemplo. Cultura, la palabra difícil original, es un ejemplo exacto, que esa sería la idea principal, que tiene significados especializados en determinados campos de estudio y la mera clasificación de estos podría parecer una tarea apropiada. Esa sería la oración de apoyo.
El tema principal del que está hablando Raymond Williams acá es la palabra cultura, como término general, y se le agrega también como la segunda oración, que sería como de los significados especializados. Entonces hay el tema principal y aparte se habla acerca de ese tema, se le agrega información. Lo que les estaba diciendo, una de las constituyentes principales es el párrafo, y para poder guiarnos en estas preguntas, es bueno igual tener en mente los tipos de párrafo. Y como les decía, no es que ustedes se tengan que aprender como que hay 5 tipos de párrafos principales y los nombres, sino que tenerlos en mente al momento de leer los textos en la prueba y hacer las guías y todo eso, porque nos dan una pista más o menos de cómo se entrega la información y de cuál es el flujo de esta. Ahí me apareció una pregunta. ¿Qué significa predicado? Sujeto y predicado. Las oraciones, es una manera como de dividir las oraciones. Ya soy pésima para cosas como creativas, pero puede ser la taza que está sobre la mesa. El sujeto de esta oración sería la taza y el predicado es lo que se dice sobre ese sujeto que está en la mesa. Una explicación muy básica, pero no sé si te aclara la duda. Es finalmente lo que se dice sobre lo que está. ¿Sí? ¿No? Sí, ya bacán. Ahí sí. Entonces, sobre los tipos de párrafo, vamos a ir viendo uno por uno, y no es necesario que se los aprendan, sino que vayamos viendo cómo se entrega información en los textos. Esta parte igual se nos puede dar muy natural, porque somos hablantes, entonces no es algo tan alejado de lo que conocemos. Primero vamos a ver el párrafo por ejemplificación, que es la idea principal que está apoyada y reforzada por ejemplos. Como por ejemplo, con el sufijo ismo se agrupan numerosos movimientos en Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. Esa sería nuestra idea principal, como nuestro ejemplo. Y están todos los futurismos, surrealismo, bla, bla, bla. Entonces se apoya esta idea principal por medio de ejemplos. El párrafo por comparación o por contraste, en este primer caso se enfatizan las semejanzas y en el segundo interesan más las diferencias entre lo que se está hablando, personas, animales, cosas, hechos. Y miren, este es un ejemplo. Se habla de, no sé si leerlo entero, pero habla finalmente como del proceso evolutivo del hombre y lo divide, primero habla acerca del paleolítico y luego del neolítico y las diferentes como actividades que se hacían en ambas. Así que hay una comparación de ambos tiempos. El párrafo por encuadramiento o enumeración. Entonces, la información se estructura para llevar al lector a través de partes, etapas, clases o tipos específicos. Este es mucho más, o sea, a mí se me hace mucho más fácil de entender porque los conectores ordenan mucho el texto. Pero de nuevo, la misma idea principal, que sería acá en el ejemplo, los textos expositivos se puede reconocer la función adjetiva y la función verbal. Entonces, en primer lugar nos habla de la función adjetiva y después aparece, y en segundo lugar, la función verbal. Así que el texto está ordenado por un encuadramiento, o incluso se puede enumerar cuando dicen como, bueno, ahí está enumerado, en cierto sentido, en primer lugar y en segundo lugar. Por reiteración o repetición, se insiste una o más veces la idea principal con el fin de resaltarla. Debe predominar en este tipo de párrafos la o las reiteraciones de la misma idea utilizando distintas expresiones, como el ejemplo, que habla muchas veces sobre cómo la vida es tan fugaz y el tiempo se nos va. Como la vida huye rápidamente, ni un segundo regresa, la existencia es fugaz como la flor lozana en la mañana y marchita al atardecer. Igual este es un ejemplo bastante poético. No sé si hablemos tan así, pero igual se lo pueden topar dentro de los textos de la prueba. Y eso eran 5. Repito lo mismo, es como, no importante que se aprendan estos nombres, pero sí tener en cuenta cuando estemos leyendo un texto que pueden presentarse de esta manera. Bien, vamos a repasar esto. Entonces, por ejemplificación, hay una idea principal que se refuerza con un ejemplo.
por comparación o contraste, donde de nuevo hay una idea principal al principio y luego se presentan dos situaciones que se puedan comparar o contrastar. El ejemplo era como el del neolítico y el paleolítico. Por encuadramiento, que es cuando está bien ordenadito, que es cuando dice en primer lugar, en segundo lugar. Por reiteración o repetición, que era el ejemplo ese medio poético. Y por justificación o argumentación. Cristian pregunta si es que se pueden presentar los 5, y sí, de hecho se pueden presentar también cuando estamos hablando, podemos utilizarlos como recursos. Igual va a depender también como de la extensión de los textos que nos presenten. Puedes poner las últimas dos de los tipos de párrafo, las últimas dos. Igual, si están haciendo apuntes, esto se los voy a subir. Si lo acabo de terminar y se los mando cuando termine. Era ese, repetición. ¿La cambió? Creo, y justificación o argumentación. Este creo que no lo expliqué, ¿o sí? Pero bueno, presenta las causas que han generado una determinada situación y las consecuencias de dicha situación que se derivan, que sigue como la estructura de una idea básica más las causas o consecuencias o viceversa. Ya. Ahora, continuando con lo que es un texto, puedo leer si quieres. Si lo quieres leer, sería bacán. Cristian va a leer este ejemplo. Mediante el algoritmo analógico conocido como metáfora, se identifica verbalmente algo real con algo imaginario o evocado. Se identifica, pero no se compara, pues en ese caso sería un símil, recurso diferente y mucho más simple y primitivo. Puede decirse así que una metáfora es una comparación incompleta, en vez de afirmar que ella es tan bonita como una rosa. Se escribe más llanamente, ella es una rosa, lo que ya constituye metáfora. Ya. Muchas gracias por participar, bacán. ¿Se entendió más claro con la lectura del ejemplo? Porque estamos hablando acerca, la idea base es, sí, bacán. La idea base es la metáfora y de luego nos explica cómo funciona. Ya, continuando con el tema del texto, lo que estábamos hablando al principio, acaban de aparecer varias cosas también de lo que respondieron. Entonces, volviendo, el texto es una configuración lingüística que resulta de un conjunto de operaciones que conectan oraciones individuales. De nuevo, configuración lingüística solamente refiere a que es una configuración a través del lenguaje, donde se conectan varias oraciones individuales, pero no puede ser cualquier oración, porque no cualquier conjunto de palabras constituye un texto, sino que tienen que tener coherencia y cohesión. Bien, acá las contrastamos. La cohesión es la exigencia de una buena formación textual que designa el aspecto formal, gramatical de las relaciones entre una oración u otra. La coherencia y la cohesión se pueden pensar como a niveles distintos. La cohesión es como un nivel mucho más como hacia arriba, es lo que vemos, pues como más las grafías, como cómo están ordenadas las oraciones, cuáles son los conectores, ese tipo de cosas es lo más textual, como lo tangible. Son las letras que podemos ver en un texto. Mientras que la coherencia ya es un aspecto con más a profundidad, más mental. Es el concepto, son lo que se relaciona dentro de nuestra cabeza y lo que nos permite finalmente interpretar un texto. Y acá dice que la coherencia es una interacción entre este mismo texto, que es aportado por el emisor, y que y el saber sobre el mundo que comparte el emisor y el receptor. O sea, como que estos textos están incompletos hasta que el receptor pueda leerlo e interpretarlo. Pero eso, finalmente para que un texto sea un texto, debe poseer textualidad, y lo que le da textualidad a un texto es la coherencia y la cohesión. Es como más que, como que esté
no sé si son las palabras correctas, pero como que esté bien escrito y tenga... Ahí me parece que alguien quiere entrar. Creo Ahí. que era yo parece. ¿De verdad? No, pero Sí, decía como porque se me Naomi. había caído. Ah, no sé, ya, entonces era otra. Pero ahora Ya, creo que ahora sí me conecto. ya bacán, pensé que Sí. estaba ahí. Ya. Ay, me perdí. Ya, pero coherencia y cohesión. Para que un texto sea un texto, deben tenerla. La coherencia es como que esté bien escrito, aunque eso igual es subjetivo, pero es como que esté estructurado de una manera que podamos comprenderlo. Y que tenga coherencia es que dentro de como de nuestro ámbito mental tenga un sentido. Ay, no la puedo cambiar. Ahí está. Las reglas de textualización. Lo que les decía antes, que para que un texto sea un texto, tiene que tener textualidad. Porque, claro, como al principio dijeron, como yo les pregunté qué es un texto y dijeron palabras, pero solo una palabra podría constituir un texto. Por ejemplo, si yo he escrito en la pared hola, ¿hola sería un texto? ¿O solo una palabra? Entonces, para que un texto sea un texto, necesita, como dentro del plano lingüístico y de los signos, la relación de coherencia y cohesión, que se basa en 3 reglas de construcción, que son las que están ahí. Recurrencia, conexión y progresión. ¿No? Estas reglas son relaciones que se pueden observar en el nivel microestructural o local, que son entre las oraciones y las frases, o en el macroestructural o global, que sería como en el texto en general. Porque, claro, sabemos que las oraciones se relacionan dentro de un párrafo y los párrafos también se relacionan entre sí dentro de un texto. Son como a distintos niveles. Las reglas de recurrencia y conexión se pueden asociar con la cohesión, por una parte, y la regla de progresión se puede asociar a la coherencia. Entonces vamos a ir viendo, primero vamos a ver las reglas de la cohesión y después las de la coherencia. En el plano de la cohesión, en primer lugar está, como vimos antes, las 3, y la primera que vamos a ver va a ser la de recurrencia. Es cuando un texto presenta elementos que se repiten, de modo que diversas oraciones reiteran los referentes de oraciones anteriores. Existe una mantención del referente unida a la persistencia de indicaciones de tiempo y lugar. Quizás esto puede sonar complicado, pero es lo que estábamos hablando antes, de que hay un sujeto, de alguien del que yo hablo, alguien o algo, y cosas que digo acerca de esto. Entonces vamos a ir viendo uno por uno y van a cachar que, no, que esta descripción compleja en verdad es bastante simple. Acá hay una, la repetición, que es cuando una palabra o frase, también llamada sintagma, pero es lo mismo, aparece en la misma forma en las oraciones siguientes. Como en el ejemplo, Benjamín era un asiduo visitante del hipódromo, Benjamín apostaba sobre todo en las grandes carreras. Entonces acá utilizamos el mismo referente, ponemos Benjamín igual como aparecía en la primera oración como en la segunda. Y nos hace sentido y entendemos que se refiere al mismo Benjamín. Por sustitución de un pronombre o por pronominalización, que es que cada vez que se practica este recurso de la sustitución es porque el elemento sustituido y el sustituto son corresferentes, es decir, que en términos simples refieren a lo mismo. La repetición... Ahí me apareció otra persona, que me distrae. Ahí lo admití. Por lo general la repetición se tiende a evitar en el lenguaje común. Es como que si nosotros pensáramos en el ejemplo anterior de Benjamín, como Benjamín era un asiduo visitante del hipódromo, Benjamín apostaba sobre todo en las grandes carreras. Si nosotros estamos conversando, por lo general no utilizaríamos 2 veces Benjamín, sino que diríamos como él apostaba sobre todo en las grandes carreras, o simplemente eliminar ese él, ese pronombre, y decir apostaba sobre todo en las grandes carreras. Entonces, por lo mismo se refiere a mantener estos referentes por medio de pronombres. Y la pronominalización es la relación de corresferencia por número, persona y género gramatical. Y existen 2 modalidades, miren, lo de número, persona y género gramatical, lo vamos a ver aquí, miren.
hay dos maneras de pronominalizar, que es anafórica y catafórica. La anafórica es que en primer lugar se identifica el referente, se nos presenta de quién estamos hablando, y después, mediante la mención del pronombre correspondiente, se mantiene este referente. Oh, sonó como una guaguita. Sí. Oye, no lo guagua. Bueno, pero podemos apagar el micrófono, ¿no? Sí. Andrés quiere ayudar en los trabajos de su casa. Él siempre ha colaborado con lo que puede. Entonces, lo que decía antes sobre el tema de que tiene que tener correferencia por número, persona y género gramatical, es que, por ejemplo, si nosotros leemos Andrés quiere ayudar en los trabajos de su casa, ellos siempre han colaborado con lo que se puede. Ya no sabemos quiénes son ellos, porque definitivamente no es Andrés. Se nos pierde el referente. Tiene que tener... ¿Qué pasó? No, yo hablé, pero era porque no sé, creo que Gustavo habló, era para no interrumpirte. Pero no entendí qué Ah, pasó. no, tranqui. Yo creo que voy a sacar el chat mejor. Y por pronominalización catafórica es lo mismo, pero al revés. Entonces, primero se nos presenta como este pronombre que anticipa un referente y después se identifica cuál es este referente. Como en el ejemplo, estos cayeron hasta lo más bajo, los índices macroeconómicos bajaron 25%. Cuando empezamos a leer no sabemos exactamente quiénes son estos, y después enseguida nos dicen que son los índices macroeconómicos. Ya miren, lo que dice abajo es que la anáfora y la catáfora son correferencias direccionales. Es decir, que la primera es retrospectiva, entonces como vemos nos hablan primero de Andrés y luego de él, y para entender quién es él, tenemos que tener en consideración la información que nos entregaron antes. Y al revés en la catáfora, entonces primero nos presentan a este referente que no sabemos quién es, y para poder entender quién es, tenemos que seguir adelante en el texto. Es como una hacia adelante y una hacia atrás. Pero esto se nos da muy natural, en verdad, mientras hablamos. Ay, no puedo mover la diapositiva. También está la sustitución por expresión nominal o sustitución léxica, que puede ser un sinónimo. Se mantiene el referente y se sustituye por otra palabra. Puede ser porque son sinónimos, porque el contexto los torna correferentes, hace que se nos asocian en la cabeza, o porque también se incluyen. Porque ya, por ejemplo, cuando son sinónimos, en el ejemplo dice, aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Luego de examinarlo, el galeno le recitó un jarabe. Yo nunca había escuchado galeno, pero era como un doctor griego o romano, no me acuerdo. Pero es una manera también de expresar de la palabra médico. Entonces son sinónimos. Si lo decimos, entendemos que se refiere al mismo médico del principio. Estuve en una reunión con el director. En realidad es un tipo muy simpático. Acá este tipo y el director son los correferentes. Sabemos que el tipo es el director. Si no tuviéramos la primera oración, no sabríamos qué tipo es simpático. Pero como están juntos, se correfieren. Y la última es, el camarógrafo no tiene oportunidad entre el ataque de un elefante, es el mayor animal terrestre, correferente por inclusión, porque animal dentro de sí, dentro de su campo semántico, incluye elefante, como al igual que incluye otros animales, como que dentro del significado de animal podemos entender elefante. Sustitución por una frase nominal o por un sintagma. Una frase nominal es correferente con una palabra o frase debido al conocimiento de mundo que comparten emisor y receptor. Por ejemplo, Leonardo Farcas visitó la ex penitenciaría. El hombre de negocios ofreció su ayuda después de lo visto. Si no supiéramos que Leonardo Farcas es un empresario que tiene mucho dinero, no sabríamos quién es ese hombre de negocios, podría haber sido otra persona. Pero como se sustituye por esta frase y tienen correferencia, entendemos que el hombre de negocios es Farcas. La sustitución metafórica, que creo que ya. Esta, la última, y vamos a ir cerrando. La sustitución metafórica es una forma especial de correferencia en cuanto a su contenido, porque se alude a un elemento real mediante una figura imaginada. Ya esto más
más poético. Por ejemplo, el rinoceronte atacó al periodista aunque falló en su intento. Todos comentarían después de manera exagerada que el tanque con cuernos casi había matado al hombre de la prensa. El tanque con cuernos es este rinoceronte, pero sabemos que un tanque con cuernos es más que nada como algo imaginado, pero refiere a lo real y refiere al rinoceronte. O el sol nos ilumina a todos, nadie es más generoso ni más democrático que el astro rey. Y por último, para ir cerrando, la elipsis era como, bueno, la elipsis también es súper simple, lo ocupamos yo lo ocupo harto, como que se ocupa harto en el lenguaje oral. Es que es una forma paradojal de recurrencia, pues se mantiene la referencia por ausencia. No se repite el referente porque el contexto lo supone. Por ejemplo, Daniela se arregló para la cita, se calzó los zapatos del pelo. Acá no se repite que ella se calzó los zapatos nuevos, o Daniela, o la niña, o la señora, o lo que sea, sino que simplemente se sigue con la oración, pero se entiende. Ya, chiquillos, yo creo que vimos bastante materia hoy día, así que lo vamos a dejar hasta acá. Si tienen alguna duda o algo que va dando vueltas, para que lo O podamos algo que conversar. quieran decir sobre la clase. Sí. Ah, oigan, otra cosa que también nos olvidó decir, es que nosotros el año pasado intentamos hacer un club de lectura, que nos resultó más o menos mal, pero es una muy buena manera como de ejercitar el tema de vocabulario y también ir leyendo. Entonces, si alguien está interesado... Uy, me comí una hoja. Nos Si pueden alguien está mandar interesado, correos. pensaba mandarles como una encuesta, como el que se quiere inscribir, y así podemos ver, nos pueden recomendar como qué cosas les interesa leer, y podemos juntarnos una vez al mes y comentar eso. Igual les mandaríamos como que tienen que sacar cierta cantidad de palabras, algo así, como para que haya como una actividad Sí, como de prueba. Ah, si hay preguntas. hay preguntas sobre la elipsis. La elipsis. Ya miren, voy a poner el ejemplo de nuevo, que en verdad es como eliminar todo el referente, pero por la oración anterior entendemos a qué se refiere. Creo que era como Daniela algo. A ver. No está Farcas. Acá está. Daniela se arregló para la cita, se calzó los zapatos nuevos y se cortó el pelo. Cuando leemos se calzó los zapatos nuevos y se cortó el pelo, entendemos que la persona que hizo eso, que el referente que hizo eso fue Daniela, pero no está explícito. Por eso se llama elipsis. Elipsis es como que se elide, como que no está. Pero pese a eso entendemos que se refiere a Daniela. No sé si lo expliqué bien. Ah, ya, bacán. ¿Dónde se subirá la clase? ¿Dónde se sube? O sea, queda en la nube, pero eso como, ¿dónde es? Según yo, deberíamos como o de arreglarnos con los otros profes y mandarlo como después, como onda, hacer un drive del preu y ahí irles dejando todo ordenado. Sí, yo quería hacer eso con el drive del Preu. Le mandaríamos un link por correo. Sí, se hablé con el Alba que dejáramos como este fin de semana como igual ordenado eso, porque igual le tenemos que subir las guías, que por mientras se pueden enviar por correo, pero lo ideal es que esté como todo en el drive. Porque sacar lo más entretenido en la PSU. Bueno, no sé. Sí, el PPT lo voy a mandar ahora. De las 10. Pero Cristian, no te preocupes, si lo voy a enviar cuando termine la clase, se los mando por correo. Y ahí lo pueden ver tranquilos. Sí. Pati, yo quería decir algo como muy pequeñito. Sí, es que en las clases anteriores como creo que vi a muchas personas igual que eran reconocí nombres que estaban con nosotros el año pasado. Y esto antes nosotros lo habíamos explicitado, pero creo que es muy importante igual decirlo que nuestra clase es un espacio de mucho respeto y que todos debemos tratarnos súper bien.
Así que si a alguien se le queda abierto el micrófono, no importa, pero perdón por ser tan directa, pero hacer algo como burlarse de una compañera que se le quedó abierto el micrófono, no lo vamos a aceptar. Eso no se debería hacer en esta clase. Así que tienen que entender que estas cosas pasan en la vida real y hablar sobre una compañera que le pudo haber pasado, algo nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a cualquiera, no lo deberían hacer en la clase. Se los digo súper directamente para que tengamos todos un ambiente de aprendizaje efectivo, porque no vamos a aprender de esta forma y tratándonos no de la manera correcta. Tenemos que hacer de la clase un espacio de mucho respeto. Y les pido por favor, chicos, y no solo aplica para el lenguaje, sino que aplica para todo. Exacto. Sí, y así evitamos también como tener que llegar a recurrir a sacarlos de la clase o cosas así. Sí. Y también que todos puedan opinar con toda la libertad posible y que no piensen que por abrir su micrófono alguien como que los va a molestar o algo así. Sí, o sea, esta vez pasó, pero no lo vamos a permitir más, porque quizás nos equivocamos en no decirlo desde el comienzo. Pero sí es necesario que nosotras sabemos que hasta nosotras se nos puede quedar prendido un micrófono, podemos escuchar cosas que no quisiéramos escuchar. Lamentablemente en este momento la enseñanza está siendo así, y por el contexto estas cosas pasan, pero que burlarse de algún hecho así no debería suceder. Y todos tenemos que aprender de una manera muy respetuosa. Sí, era eso. Sí, súper. También entender que estamos todos acá de manera voluntaria, o sea, Sí. Estamos acá porque queremos estar. Eso, por ejemplo, tampoco nosotros vamos a echar a alguien de la clase, excepto que pase que se burlen de otro compañero o otra compañera. Pero sí tienen que aprender que este es un espacio para todos y que todos nos tenemos que sentir cómodos y cómodos. O cómodes, si alguien lo prefiere así. Eso. Puede sonar muy pesado y perdón, chiquillos y chiquillas. No, pero... de hecho está súper bien. Sí, a ver, en el chat están hablando igual. Correcto, Fabi, estamos bien grandes. Sí, estamos todos bien grandes. Estamos bien grandes. Todos somos, no sé si todos adultos, pero casi todos. Sí. O adolescentes, un adolescente y también tiene que saber este tipo de cosas. Y eso, y los digo con el mayor cariño del mundo porque a todos los vamos a querer, todos nos queremos y queremos que todos aprendamos y que nadie se sienta incómodo en la clase o incómoda. Exacto, sí, y esas cosas pasan, si no te tienes que preocupar, si da igual. Sí, sí, de hecho nosotros hasta nos pareció muy tierno, así que no te preocupes. Sí, yo dije como son un bebé. Sí, yo también. De hecho, de repente aquí pueden sonar mis perros y sabemos que esas cosas pasan. Nadie tenga un rollo por eso. Sí, creamos rollos en este caso porque alguien diga algo al respecto, que eso sí está súper mal. Sí, y como vimos, nosotros estamos hablando acerca del lenguaje. Y tenemos que tener en cuenta que las palabras son súper importantes. Y hay una frase que se repite, que no, en verdad no sé si estoy tan de acuerdo, pero es que el lenguaje construye realidad. Quizás no hay que tomarla tan al pie de la letra, pero tenemos que tener mucho cuidado también cómo nos expresamos y cómo tratamos a las otras personas. Si estamos hablando de lenguaje. Sí. En el chat, Oscar dice, ¿nos van a mandar a leer libros? No, pues la idea es como que leamos cosas que nos acomoden a todos. Igual a mí no me entusiasma tanto leerme un libro ahora porque estoy con clases también. Pero quizás cuentos o ensayos o algún poema, no sé. Cosas como más amables. No un libro gigante. A menos que quieran, igual podemos hacer el intento. Sí, o sea, en el club de lectura es para eso, para que sepamos como entre todos qué queremos leer, qué no y todo. Acá igual Sí, a veces tenemos que intencionar como las clases mismas algún tipo de lectura. Sí, pues y con las guías sobre todo. Igual ahora aprendí a hacer encuestas, así que les voy a mandar una. Enviarán guías al correo. Yo creo que el fin de semana debería quedar listo el drive. Lo que les voy a mandar ahora al correo es este PPT. Pero sí, próxima semana sí o sí deberían estar apareciendo las guías semanalmente subidas. Y las vamos a ir revisando a la clase siguiente. Así que la idea es que las vayan haciendo constantemente.
para que sea un trabajo como a lo largo del tiempo, no tan intenso, pero constante. Creo que no, o sea, es que, ¿sabes qué? No sé cómo hacer el diagnóstico porque no existen ensayos todavía, po. Tendríamos que hacer como un Sí, no diagnóstico de puros sabemos de qué, textos. sí, es como hacer como un ensayo Hay del una diagnóstico, universidad que va a tampoco hacer, serviría de mucho. Sí, dale. hay una universidad, creo que ya no me acuerdo, pero se los voy a mandar cuando sea, que va a hacer un ensayo sobre comprensión lectora. Creo que como a finales de mes. Pero cuando se acerque la fecha les aviso y les mando el link para que lo puedan hacer. Pero por ahora, sí, parece que la UNAP. Pero Ya, por Pedro, ahora no tenemos ningún ensayo preparado. Del Pedro de Valdivia tengo un ensayo, pero creo que es medio ilegal porque me lo mandaron como... No sé si lo podemos ocupar. pero ahí Pero si no le dicen podríamos nada... como... Ah, ya. Sí, mi sobrina está también en el Pedro de Valdivia y me lo mandó. Tienes los Catalina de... Es Valenzuela que dice que también como lo este tiene. año es distinto... Ah, pero los de este año. Ah, sí, pues, no sé a qué se refería. Sí. Sí, Ah, sí, buena. Yo igual tengo ese, pero tendríamos que hacerlo sin decirle a nadie. Para que no nos demanden por derechos de autor. Les cambiamos el logo. Sí. Ah, entonces no habría problema, po. Es de uso público. Yo yo pensé no que era como sabía. para solo los que estaban inscritos. Como tienen como Sí, intranet y esas cosas, pues. Ah, qué buena. Entonces tenemos acceso libre. Lizeth dice que tiene muchos ensayos del Pedro de Valdivia, que ella fue alumna el año pasado. Igual sí, quizás nos serviría, pero el punto es que tampoco nos van a hacer el mismo tipo de ensayos que podemos planear ahora. De hecho, como es nueva prueba, ni siquiera existen ensayos en realidad como oficiales. Como que No, pues. podríamos sacar... Sí, de hecho, igual nosotros tenemos el material del año pasado, creo, ¿no? Sí, tenemos de Pedro Valdivia, de CPH, de otros preos que nos fueron pasando. Uh-huh. Sí, igual tenemos harto material acumulado. En exceso, diría yo. Pero... ¿Quién va a ser uno? ¿El Pedro Valdivia? Oh, qué buenos datos. Sí. Pero eso, porque por ejemplo, ahora mismo el DEMRE está publicando como semana a semana nuevos tipos de preguntas, entonces tampoco sabemos muy bien exactamente cómo va a ser la prueba nueva. Solo tenemos el material, como la materia que hay que estudiar, pero las preguntas en sí no son tan claras. Pero podríamos hacerlo igual, pu. Hacer un ensayo si les Sí, tinca, no sería malo. No, por el contrario. uh-huh. Yo creo que nos vamos despidiendo, si nadie más tiene nada más que acotar. Podríamos todos hacer el ensayo de Pedro de Valdivia y luego por acá lo analizamos, sí, sí, por supuesto. Pero información oficial igual se las podemos Sí, mandar por correo como mediante lo que decíamos. Igual es muy bacán que ustedes participen y nos digan cómo quieren aprender. Sí. Este proceso lo hacemos entre todos también. Fabi, tenemos el mismo problema del año pasado. No tenemos grupo de WhatsApp, solamente les mandamos por cadena de correo. Sí, sí, el año pasado también querían que hiciéramos un grupo de WhatsApp, pero consideramos que es un poco más formal y se da como... evita malos entendidos que solo tengamos una cadena de correo, en vez de compartir nuestros números. Y de todas No maneras, sé si yo siempre... lo van a tener. Sí, eso es lo que dice la Pancha, pues de todas maneras es una buena manera de practicar para acostumbrarse, porque en la U solo van a hablar por correo. Con los profes, como una manera oficial de comunicarse. Igual No es que nosotras tengan... sabemos que no... ¿Me escucháis o no? ¿Cómo?
Sí, Ya, dale. igual nosotros sabemos que quizás también deberíamos actualizarnos un poco, pero nuestra manera de actualizarnos es como que generalmente tienen grupos de WhatsApp de matemáticas y cosas así, y le pedimos Sí, a lo los otros mismo. profes que les manden información. Si es Tienen lo que mismo van del a año tener... pasado, Sí, matemática e historia. Pero no es que nos tengan que mandar correos súper formales ni nada, pues, pero no sé, igual si les les sirve mucho. incomoda mucho, Si es mucho el problema, podrían decirnos. sí. Pero la idea es que se acostumbren a la forma que va a ser el lado, que es usar correos. Ujú. No me Ya, molesta bacán. usar correos. No Igual sé si cualquier alguien tiene duda como... nos puede escribir. Ujú. ¿Tienen nuestros correos Tienen el personales? del preu, pero no sé. Pero los escribo en el chat y después se los mando cuando les mande el PPT. Sí, yo voy a escribir igual mi correo por mientras para que lo anoten. Por el tema de la señal, no te carga el correo. Pero WhatsApp sí te funciona bien. No sé, ahí tenemos que analizar igual la posibilidad como de hacer un grupo o no. Sí, lo vamos a analizar, como sabiendo ahora esto de que quizás a algunos no les sirve, como también tenemos presente que algunos usan solo redes sociales. Ujú. Vamos a hablarlo después entre nosotros, yo creo, como ver qué hacemos. Pero vamos a Sí. intentar de buscar soluciones que se adapten a todos. Qué bueno que nos digan también. Bueno, no sé si queda algo más, como si alguien más quiere aportar algo, lo dejamos ya. Bueno. Un grupo sin Josefa, nosotras. sí, o sea, yo creo que igual Si podría ser quieren hacer bueno un para... grupo, De hecho, están en toda la libertad en hacer un grupo de WhatsApp entre ustedes. sí, como que sería patudo que nosotros les dijéramos que no. Si quieren, igual nosotros lo podemos gestionar como nos contactamos con quizás con la misma Josefa y para que se compartan el link entre ustedes. Ujú. Y si en verdad no es tanto así como porque nos pedimos mucho por nuestro número, así es como por mantener la formalidad, no sé, encontrábamos que era como una buena manera de practicar. Ujú. Se me va a apagar Y el para que, computador. Si sí, y desaparezco para que porque... también se puedan acostumbrar ustedes. Pero ahí nos contactamos, nos vamos a ir contactando, lo conversamos y todas las informaciones se las vamos a ir dando y las vamos a ir como planteando todo con ustedes también. Ujú. Igual, por ejemplo, dentro de la U, una de las cosas que me costó fue como aprender cómo a escribir los correos. Porque igual tienen como frases hechas, como que tienes que saludar primero, como entregar información como bastante concisa, como ordenada. Sí, Despedirte de hoy cierta tienen otra clase. forma. Sí, no hay problema. Sí, de hecho terminaba a las 6:30, así que dale nomás. Sí, sí. Sí, sí, va a haber una guía para trabajar la materia de hoy. Solo que no está totalmente completa. Así que se las mando. El fin de semana yo creo que van a estar subidas. Mañana o el domingo. Sí. Igual, Cristian, vamos a como adaptar un poco el material que usamos el año pasado, así que si quieres avanzar por ahora, puedes ir como avanzando más o menos del mismo tipo de guía. Ujú. Ya, tenemos que dejarlas Nos para que se despedimos. vayan. Sí. Gracias. La clase será de 1 hora o solo por hoy. Yo creo que por lo general va a ser de 1 hora porque lo conversamos y sentimos que 1 hora y media es mucho para estar aquí online. En la clase no es tanto porque podemos hacer otras cosas, pero acá es como muy pesado.
Ujú. Eso. Ya chicos, chicas, que estén muy bien. Cuídense, nos vemos la próxima Cuídense semana. mucho. Chao. Chao.